continente somos únicos, 3 democracias grandes comprometidas con la libertad, los derechos humanos, la igualdad y la creación de oportunidades iguales para todos. Compartimos vínculos profundos como amigos y socios comerciales. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Este acuerdo hizo crecer nuestras economías, creó millones de buenos empleos. Bueno, ahí tiene usted lo que hoy dijo, entre otras. Por supuesto, vamos a ir viendo lo que cada uno de los mandatarios mencionó en la conferencia de prensa que tuvo tintes de mañanera, pero sobre todo para que usted conozca cuáles son las conclusiones. Hay algo que es importante respecto a lo que hoy se dijo. Yo creo que es una cumbre de buenos deseos, que no está nada mal que lo sea. El gran problema es si los buenos deseos confrontan, se enfrentan, rebasan la terca realidad o ahí frenan en la terca realidad. Es en donde vamos a ver. Yo entiendo los buenos deseos, la buena voluntad, la disposición, las sonrisas, las fotografías, los gestos. La clave es si todo lo que se dice hoy se echa para adelante. Inquieta sobre todo el tema migración. Yo entiendo que hay un avance, pero con los problemas que tenemos en México, con los migrantes, con los 30,000 que nos van a llegar, con la hacinación que hay en la frontera sur y en la frontera norte, bueno, estamos en problemas, ¿eh? Bueno, en un mensaje con el que concluyó, en diferentes mensajes, concluyó la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, los 3 mandatarios reafirmaron su alianza y anunciaron la creación de lo que se ha llamado un comité para la sustitución de importaciones, así como de energías limpias y migración. Esto de la sustitución de importaciones, hay que verlo por un lado. El tema de energías limpias y migración por otro. Ya le voy a contar por qué. A continuación, le presentamos lo que se puede considerar, ¿no?, más destacado, más relevante del encuentro. Concluyó la 10ª cumbre de líderes de América del Norte con acuerdos como la creación de un comité conjunto destinado a la sustitución de importaciones de América del Norte para ser más autosuficientes y hacer realidad el desarrollo, cooperación y bienestar de todos los países del continente. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cada país propondrá a 4 integrantes para el comité conformado 2 especialistas conocedores del tema. Por México estarán el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y el empresario Alfonso Romo Garza. En conferencia de prensa conjunta, el presidente de México agradeció la postura del mandatario estadounidense y del primer ministro canadiense ante los migrantes mexicanos, aunque también solicitó a Joe Biden regularizar a quienes no han podido formalizar su estancia a pesar de su permanencia prolongada por varios años. He solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. El presidente Joe Biden reconoció la importancia de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Reiteró la importancia de combatir el tráfico de fentanilo. Nuestra fortaleza principal es nuestra gente, la fuerza de nuestra gente, y la clave para nuestra ventaja competitiva en el mundo es nuestra increíble diversidad. Juntos, entonces, estamos trabajando para abordar las desigualdades que desde hace mucho tiempo han significado que las personas marginalizadas en nuestros países han sido afectadas. Para que todos tengan una oportunidad justa, es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer. El primer ministro Justin Trudeau aseguró que tuvieron una reunión fructífera.
Podemos impulsar nuestra resiliencia económica aún más mediante nuestro trabajo para crear una economía limpia. Cosas como la energía limpia, incluido el hidrógeno, la fabricación de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que los adopten. Esto es una oportunidad enorme para los trabajadores y para las empresas. Y reiteró que durante los últimos años las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al término de la cumbre, el presidente Joe Biden y su esposa se dirigieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde abordaron el avión Air Force One y regresaron a Washington, Estados Unidos. Horas antes de que se realizara la cumbre, la Casa Blanca difundió un comunicado con los acuerdos a los que llegarían los tres mandatarios, que en ningún momento hicieron referencia a ello. Era el Media Group, Luis Pérez Hurtado. Mire, yo creo que desde donde se vea diría que esto es importante. Insisto, dónde empiezan los resultados y dónde van caminando de manera ahí, ya sabe, a un lado, ¿no? Los buenos deseos es lo que solamente podremos saber al paso del tiempo y no necesita pasar mucho tiempo para saberlo. Bueno, ¿qué le parece si nos detenemos tantito en el tema y escuchamos a Ileana Rodríguez Santibáñez? Ella es profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Bueno, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado, Ileana? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo vas? Gracias a ti por la invitación. Muy buenas noches. A ver, ¿qué concluimos en esto que yo he llamado cumbre de buenos deseos, cumbre de buena voluntad, junto con la terca realidad que nos alcanza a lo mejor en 2 meses, Ileana? ¿Cómo ves las cosas? Sí, efectivamente, las expectativas son a 2 años y a largo plazo si hubiese sucesión de los mismos equipos de trabajo, ¿no? Es decir, demócratas en los Estados Unidos y por el grupo de Morena de este lado para que hubiera esta continuidad. Ahora bien, algo importante en tema migratorio es una continuidad al Plan Ángeles que se suscribió en junio de este año, y donde lo que se pretende es dar mayor regularización o mayores visados a quienes de alguna forma ya estaban en Estados Unidos o hubiesen ingresado con una visa que ya se venció o que hubiesen recurrido a visas de asilo y humanitarias. Es decir, el plan de Los Ángeles de hace 6 meses tiene varias condiciones. El plan se amplía ahora en esta nueva posibilidad de que da la cumbre para otorgar visados no solamente a nacionales de Venezuela, sino también de Nicaragua, Haití y Cuba, bajo ciertas reglas específicas. Recordemos, por ejemplo, que el título 42, que es un plan que Estados Unidos en la era Trump generó y que se trató de revertir con Biden, pero el Tribunal Supremo dio el revés y dijo se queda el título 42 para devoluciones forzadas. Todos esos migrantes se están quedando del lado mexicano particularmente, porque tampoco hay una corresponsabilidad de los estados de origen en recibir en retorno a sus propios migrantes. Es decir, sí hay una problemática de fondo que es a nivel hemisférico y no exclusivamente de esta región. ¿Quién tiene el problema inmediato en este momento? México, por supuesto, porque todos aquellos que no entren bajo estas condiciones y sean rechazados se están quedando en la frontera con México. Aquí viene entonces un poco la carta de presentación de Joe Biden para generar liquidez y apoyos económicos, no solamente para este aspecto, sino también incluso para lo que dijo el mandatario mexicano, atacar de fondo la raíz del problema y hacer inversiones económicas en Centroamérica particularmente. Esto en una especie de ayudas. Aquí llama la atención que en una parte del discurso del presidente mexicano se invita a los mandatarios a participar más en América del Sur y Centroamérica, pero Biden elegantemente recuerda que ellos han estado haciendo aportaciones y de alguna manera apoyando y fondeando diferentes causas en diferentes hemisferios, de los cuales no pueden excluir estos apoyos, ¿no? Es decir, abre el espectro para decir, estamos en muchas partes, sí estamos colaborando, ¿no? Entonces, el aspecto migratorio se sujeta fundamentalmente a una regularización ordenada,
pero que le toca al Congreso de los Estados Unidos, no a Biden. Biden puede presentar una iniciativa, como lo han hecho otros mandatarios, pero que finalmente han habido reveses y que les han dado la vuelta. No han participado activamente para regularizar a los millones de hoy día de migrantes, de ciudadanos de otros países que están en los Estados Unidos. Es decir, sigue abierto el espectro, pero también esto nos lleva un poco a la seguridad fronteriza en el tema, por ejemplo, del narcotráfico, y aquí la novedad puede ser las inversiones que puedan haber en la compra de equipo y tecnología, a la cual también se comprometió Canadá para efecto de detectar no solamente cargamentos que lleven algún tipo de bien que sea prohibido por la ley, sino incluso para detectar el flujo de personas en condiciones inhumanas, como hemos visto en el pasado con el deceso de muchos migrantes en estos cargamentos indebidos. Ahora, el mandatario mexicano refiere que ha descendido el número de migrantes mexicanos a Estados Unidos, pero la cifra allí no se da y esto es inconsistente con la realidad, porque sí estamos viendo expulsión de mexicanos y mexicanas al territorio estadounidense, por supuesto acentuado por el tema de la pandemia. Entonces, el tema migratorio es un aspecto muy abierto, pero que finalmente hay un anuncio sobre la mesa. Algo interesante aquí que tú referías era el plan de sustitución de importaciones, que sí nos hace tener un regreso al pasado, un déjà vu de decir, esto creo que en los 70 ya existía y fue una política interesante, pero aquí hay que decir, Estados Unidos, con el compra en América y la ley que incentiva y motiva la compra hecha en Estados Unidos, responde también a las inquietudes de México de que se compren más los productos nacionales para incentivar las cadenas productivas al interior del Estado mexicano. Sí. Entonces, el plan no es descabellado, pero la pregunta aquí es, ¿cómo van a luchar estos estados que son parte de un tratado comercial que ocupa el 28% del Producto Interno Mundial, donde hay cláusulas como el trato nacional y cláusula de nación más favorecida, que le da ventaja a nuestros socios comerciales? Y Javier, nosotros tenemos 14 tratados de libre comercio con más de 52 socios comerciales. ¿Cómo los vamos a excluir de esta política de compras solo en esta región? Esto que te lo iba a preguntar, esto último, y está padrísimo, como ya Ileana quedó claramente como lo estableces. Déjame regresar a dos temas para que podamos concluir. De nuevo el tema migratorio. ¿No te parece que es como un poco una visión un cuanto tanto, a ver, trataré de decir una palabra lo más clara, ¿no? Romántica la visión del presidente de lo que está pasando con los migrantes, cuando tenemos la migración que tenemos al sur de nuestro país, al norte de nuestro país, y ahora nos van a echar 30,000 cada mes? Eso, a ver, una reflexión sobre eso para plantearte ya el asunto final. Es un tema político que venden las agendas de algunos personajes del orden público, pero que no necesariamente resuelven nada la situación de estos flujos migratorios. México va a tener, ahora decía Biden, se va a ir desde el sur de la Ciudad de México, hablaba él incluso en los anticipos que se dieron en la prensa estadounidense de la creación de un centro en el sur de nuestro país, y que el mandatario mexicano dijo, no, nosotros no vamos a abrir ningún centro para migrantes, sino vamos ahí a tener medidas, etcétera. Bueno, pues hay que ver cómo van a cumplir toda esta expectativa de inclusión respecto a los migrantes en condiciones de equidad y de derechos humanos. Entonces, yo sí creo que iba a haber un gran reto y un cuello de botella, porque yo no veo cómo a 30,000 migrantes varados en la frontera se les pueda desahogar y darles la atención humanitaria que se requiere. Entonces, ahí sí hay una corresponsabilidad por parte de los estados que expulsan a estos flujos migratorios, pero también de Estados Unidos, que es el que está implementando ese título 42 y que está siendo muy quisquilloso para la aceptación de migrantes en su territorio. No hay solución total a la problemática que estamos observando y que se queda de nuestro lado. No, y además hay muchos problemas de corrupción, de trata, etcétera. Bueno, ahora sí déjame cerrar, Ileana. Te planteo, me da la impresión de que al final, bien a bien, no trataron el tema de la energía, ¿no? Y el señor Trudeau, desde que salió de Canadá, les dijo, ahí les voy con el tema. A ver, una reflexión antes de que cerremos la conversación, Ileana.
Trudeau tiene una visión muy contractualista del tratado y tiene razón, porque finalmente son obligaciones y derechos que hay que cumplir. No se toca el tema porque ya hay un panel ante la OMC de México contra Estados Unidos en el sector automotriz por la rigidez en la aplicación de las reglas de origen que afecta a México y Estados Unidos y Canadá está como país interesado. Ese asunto no se puede tocar porque ya está abierto ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y otros temas propios del tratado, por ejemplo, las consultas respecto a la ley de la industria eléctrica que deja sin mucha capacidad de inversión a nuestros socios comerciales y le da más impulso a la CFE. Ese también es un tema abierto ahorita en las consultas, entonces tampoco se puede mencionar porque de alguna manera se crea una presión política respecto a las consultas que se están generando. Entonces, por eso no se tocó. Pero sí hay que decir que a Petit Comité y dentro de estos días lo que sí se observó es el plan Sonora precisamente para una inversión por parte de Estados Unidos de $48,000 millones para fomentar todo lo que tiene que ver con energías limpias y particularmente la transición hacia la electromovilidad. Sí. Es decir, generar un hub para la creación de semiconductores con base en el mineral de litio que México posee. O sea, ahí puede haber algo futuro muy importante y muy interesante, pero sí definitivamente a largo plazo, porque el cambio de autos eléctricos sucederá hasta el 2030, es decir, todavía falta tiempo para ver que eso se consiga, pero la expectativa es que México al menos el 5% de la producción ya sea en carros eléctricos. Entonces, creo que eso sí puede ser una presión importante respecto al cumplimiento de parámetros que combatan el cambio climático en el que México tiene una deuda pendiente. Bueno, oye, para cerrar te voy a hacer una pregunta que si me contestas, ahora sí que me voy a quedar sorprendido. Y nos vamos a quedar sorprendidos todos. A ver, 3 temas que supones que platicaron en La Bestia el presidente de México y el presidente Biden. Porque no sabe nada de lo que platicaron en ese famoso trayecto del AIFA a la Ciudad de México. Ah, si fuera yo diría, ¿y cómo funciona ¿Qué pasa si le pico aquí? Se abre la ventana. Yo me iría por lo técnico y divertido, sí, porque no llevaban traductor ni nada, pero si lo hubiesen llevado, yo sí creo que los temas serían precisamente en torno al TEMEC y la extensión de las consultas justamente en materia de sector eléctrico. Bueno, Ileana Rodríguez, gracias, que te vaya muy bien.